gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Conciencia de Valores. Hoy es el Día de Cuerpo y Alma, donde tocamos los temas de salud mental, de salud interior. Como siempre, en cada programa usted puede ser protagonista a través de las redes sociales. CDB-el sueño. Hashtag CDB-el sueño. Ahí te puede debatir por Twitter. Pero hay mucha gente que no le gusta el Twitter. Prefiere mejor el WhatsApp que aparece en pantalla, es donde nos llegan muchísimos de ellos. Ténganos paciencia, no siempre podemos responder inmediatamente en el online, pero nos encanta que usted participe, sobre todo la gente del sur, mucha gente del sur, ahí de la zona de Concepción, de Talca, de la zona de Los Ángeles, zona de Temuco, y también la gente que nos acompaña en todo el norte. O si lo prefiere, también por Facebook. Hoy día vamos a hablar acerca de los trastornos de los sueños. ¿Qué es un trastorno del sueño? ¿Alguna vez usted ha tenido un trastorno del sueño o todavía lo está viviendo? Por eso hemos invitado a especialistas en este tema. Pero para ilustrar y cómo solucionar un tema de trastorno del sueño, nos acompaña el neurólogo Dr. Walter Afdalov. ¿Lo dije bien? Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Nos acompaña la doctora Marisol Ahumada, gracias por venir nuevamente a nuestro programa. Gracias, Agustín, por la invitación. Una amiga de nuestro programa también, coach en PNL, Patricia Valenzuela, gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Y hoy día, además, en este espacio que es de cuerpo y alma, como dices tú, Así es. les quiero volver a dejar la invitación para mi seminario del día 25 de mayo en el Hotel W, para que vayan con toda su familia. Se llama Bellas por Dentro, Bellas por Fuera, donde vamos a estar analizando cómo desarrollar una belleza interior para vernos armónica para nuestras familias. Así es que bienvenidos. El Mochati de Conciencia de Valores, con Mario Schilling. Don Agustín Zamora. ¿Cómo está? ¿Alguna vez ha tenido trastorno del sueño? Permanentemente. Cuando no le pagan los clientes. No, a mí me pasa que me cuesta mucho quedarme dormido y después en la mañana me cuesta mucho despertar. O sea, por mí dormiría hasta las 10 de la mañana, sería mi ideal, y acostándome todos los días a las 2, 3 de la mañana. Siempre he funcionado desde chico así, entonces sufría de niño, no sé, tenía 10 años y decía, uy, voy a dormir apenas 7 horas y ya tengo que ir al colegio, un desastre. Bueno, mira, no he podido eso, solucionar. ¿Puedo responder algo? Sí, por supuesto. Mira, eso no es un trastorno del sueño. Lo que pasa es que en el sueño
no somos todos estándar. Tenemos diferencias y tú tienes las características de lo que se llama una persona, un búho, que son los que se acuestan muy tarde y se levantan tarde. Tienta la cara, ¿eh? Sí, tiene razón. Pero no Tiene soy cara de chuncho, lechuza. Tiene cara de lechuza. No eres chuncho. Doctor, Bueno, ¿qué es un trastorno del sueño? trastorno del sueño es una alteración del sueño que se mantiene por un periodo mínimo de un mes. Eso se considera un trastorno del sueño de carácter crónico, porque cualquiera de nosotros puede tener una alteración por 1, 2 días o 3 frente a un examen, frente a una prueba, frente a unos problemas de algún tipo. Y eso es una alteración transitoria. Se considera trastorno del sueño cuando se establece como algo ya crónico. Pero ¿cuáles son las manifestaciones? Uno se despierta muchas veces en la noche, uno no puede dormir, porque eso sería en el fondo insomnio. ¿Cuándo se define? Tú tienes un trastorno del sueño, aparte de que es un tiempo prolongado de 30 días. Pero ¿qué tiene que haber en esos 30 días para calificarse como un trastorno del sueño? Primero que hay del orden de 100 trastornos del sueño distintos. Chuta. Así que el insomnio es uno de ellos. El insomnio es un trastorno del sueño. Sí, claro, es un trastorno del sueño. Pero fuera de eso, de los trastornos del sueño más frecuentes es, por supuesto, el insomnio. Luego está los ronquidos y las apneas, que también es un trastorno del sueño. Luego, en el ámbito de los niños, todo lo que se denomina parasomnia, que son actividades que realizan, sonambulismo, terrores nocturnos, todo eso se considera también un trastorno del sueño. Síndrome de piernas inquietas, que cada día es más frecuente, ver personas que en la noche no duermen o duermen y despiertan mucho. Por lo tanto, es un rango muy extenso de alteraciones que por lo menos tienen que tener esta condición de que sean por un tiempo determinado. Yo pensaba que un trastorno del sueño es una interrupción del sueño con una cierta frecuencia en la noche, pero pareciera que no es así, porque uno podría dormir toda la noche y roncar a pata suelta, perdón que lo diga de esa forma, toda la noche y happy. Eso usted lo define como trastorno del sueño. Dijo los ronquidos, dijo. No, eso no es happy. Esas personas se despiertan con la sensación de haber pasado una noche muy mala, a la larga van a tener muchas complicaciones como somnolencia diurna, se van a quedar dormidos en cualquier parte, manejando, van a chocar. No, tiene muchas consecuencias y además desarrollan después hipertensión arterial, pueden tener infarto, por lo tanto tiene muchas consecuencias. No es una cosa que la mayoría lo ve happy, porque eso viene de la época de los monitos animados. Los monitos animados que había alguien roncando y un serrucho ahí, ¿verdad? Y eso era una cosa graciosa incluso. Pero una persona que ronca, ¿ya es un problema? Claro. ¿Pero no importa el nivel? ¿Da lo mismo? ¿Ya el solo hecho de roncar ya es un trastorno? Evidentemente que roncar no es normal. Yo soy un tipo normal. Sí, claro, lo que pasa es que hay una cantidad de poblaciones muy importante de hombres que sobre los 40 años son roncadores. Y eso es del orden del 30% de la población. Sobre todo si toman alcohol, comen mucho de noche, va a ser mayor todavía. Se comienza a considerar de que es un trastorno grave cuando comienzan a tener apnea. Eso significa periodos en los cuales no respiran. Eso lleva a una interrupción del sueño normal, a un despertar. Y estas personas despiertan en la mañana con la sensación de que han dormido muy mal y andan todo el día cansados. Doctora. Pues claro, complementando un poco lo que dice el doctor, es súper cierto, porque en el fondo la persona despierta como con la sensación de que no ha dormido nada y que no tuvo un sueño que nosotros llamamos reparador. A veces, como decías tú, ¿no es cierto?, uno puede a lo mejor acostarse muy tarde y al otro día funcionar temprano y alcanza a tener un sueño, ¿no es cierto?, que durante la noche descansa, si es que alcanzas a llegar a los niveles más profundos de sueño. En cambio, si estás como permanentemente en esta sensación de ronquido que no te permite, entre otras cosas, oxigenarte bien, porque en el fondo uno oxigena durante el sueño también, ¿no es cierto?, el cerebro permite, te incide a que en el fondo al otro día estás como todo el día cansado.
Y en el fondo uno hace su actividad normal en bastantes condiciones no óptimas para el trabajo, sobre todo en personas que trabajan a veces con maquinarias pesadas, ¿no es cierto?, o manejando, es bastante complejo. Ahora, hay un número mínimo de horas que uno debe dormir en la noche. Algunos dicen que eso sí. El número mínimo hablan de 6, del ideal 8. Pero hay gente como el señor Chile, que vive pensando en los juicios que tiene que defender el día siguiente, que a lo mejor eres búho y con 4 horas le basta. Y hay mucha gente, yo lo he escuchado, mira, a mí con 4 horas, 5 horitas me basta. Bueno, lo que pasa es que igual dentro de la población general humana existe un 5% que son de sueño corto y un 5% que son de sueño largo. Sueño corto es un sueño de menos de 5 horas y en ese periodo se recuperan. Y el sueño largo son los que duermen más de 9 horas. Por supuesto, los que... Y hay un grupo entre medio, que es el 90% de la población, que tiene un sueño que hoy día se considera normal, del orden de 7 a 7 horas y media. Ok, pero los que están en 9 horas, perdón, 9 horas dijo, ¿no? Sí. Sueño largo, esos son los camarógrafos, 9 horas. Y la gente que trabaja en la dirección de los programas. Y hay gente que está en el otro piso, que son 4 horas, ¿cierto? Sí. Eso fue lo que dijo. O sea, podría perfectamente, no necesariamente alguien que duerma 4 horas, 4 horas y media, producirse un daño fisiológico. No, si la persona ha tenido un hábito desde chico de dormir poco, de tener un sueño corto, y viene de una familia a lo mejor de sueño corto, entonces va a tener las características de muchos famosos que han tenido sueño corto, partiendo por Napoleón, partiendo por Bill Clinton, por el Papa Juan Pablo II, por nombrar figuras conocidas que dormían muy poco. Patricia. En el terreno de la neurolingüística, que es lo que yo manejo, se habla mucho de soltar el inconsciente. Cuando caemos en estado de sueño, en el sueño MOR, que es cuando ya estamos en relajación absoluta, se supone que el ideal es que tú ya te desconectes de tu parte inconsciente, quiere decir que ya no estés pensando, sino que ya simplemente dejes, sueltes toda la maquinaria. El inconsciente sigue trabajando con tu cuerpo de la misma forma. Los latidos de tu corazón, la respiración, todo tu trabajo interno, hasta la regeneración celular, continúa. Sin embargo, ya no tenemos conciencia de eso cuando estamos durmiendo en un sueño reparador, relajante. ¿Cuándo no pasa eso? Cuando nos llevamos los problemas a la cama. Cuando nos acostamos pensando en lo que tenemos que hacer al otro día. Cuando dejamos la agenda puesta al lado y anotamos hasta el último segundo qué es lo que va a ser nuestro próximo día. En cambio, si tuviéramos la sensación un poco más controlada de decir, voy a dejar 2 horas para mí, para simplemente concentrarme en cómo está mi cuerpo y enviarle relajación. Soltar todo lo que es la musculatura tensa y dejar los problemas de mañana, así como dice Scarlett O'Hara, para solucionarlos mañana. Y hoy día me dedico a disfrutar el momento de dormir. Ahí se podría provocar, por lo menos que es lo que yo hago con las personas que trato, ahí se puede provocar que la persona voluntariamente entre en el estado de sueño relajante. Pero porque si tú te llevas problemas... Sí, pero a veces hay problemas que son de larga data. Por ejemplo, un problema judicial y que a la persona lo aflige. No es cosa de decir, bueno, déjalo. Es que eso no lo va a solucionar en la noche. Por eso te digo que hay que tener una fuerza de deja los problemas para resolverlos mañana. Eso tampoco se va a resolver ni mañana, ni una semana. Pero en la noche, que es cuando tú tienes que recuperar tu fuerza, porque el dormir es ultra necesario para todo tu metabolismo. O sea, si tú tienes un mal dormir, te influye en todo aspecto. Entonces, el otro día, si tú quieres solucionar un problema, en el caso de acá, de problemas serios, con cosas importantes, si no duerme bien, no va a tener la concentración, no va a tener la empatía, no va a tener la tolerancia, no va a poder concentrarse en lo que está haciendo. Pero lo que dice Agustín es muy cierto. A mí, el 80% de los clientes que se comunican conmigo, ya sean nuevos o antiguos, lo hace entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Es impresionante cómo empieza... Me despierto con los WhatsApp, con los mails, qué sé yo, que empiezan a preguntar cosas.
Pero a mí me gustaría preguntarle a los doctores, porque yo creo que nuestros televidentes tienen muchos familias y tienen hijos. Yo tengo 3 niños chicos. Les aterra dormir con la luz apagada. Hay que hacer toda una ceremonia para que se queden dormidos. Y además, uno de ellos que tiene entre 7 y 8 años, es sonámbulo. Entonces, más de una vez me he despertado yo asustado pensando que entraron ladrones a la casa y el niño que fue a la cocina, movió la silla, o dejó no sé qué cosa hizo. Y ahí estuve investigando por internet y decía que los niños de esa edad es muy frecuente el sonambulismo. Entonces, yo creo que mucha gente nos está mirando hoy, tiene inquietud, ¿qué hace con los niños? Y parece ser que es un problema generalizado, porque a todos los papás que conozco tienen que acompañar a los niños, contarles el cuento, rezar con ellos hasta que se queden dormidos muchas veces. Y para qué decir la pasada a la cama, claro, de las visitas nocturnas. Bueno, eso es parte de la educación, ¿eh? Educar a un niño para que concilie el sueño y tener algún ritual es algo que lo ayuda. Por ejemplo, el ritual de rezar en la noche. Eso va a ayudar a que el niño se relaje, porque es una forma de tener como una oración que es algo repetitivo. Incluso puede ser que no sea una oración de carácter religioso, que simplemente sea como un mantra que se está diciendo. Claro. Pues bien, eso ayuda a los niños y una labor de los padres es educar a los niños con respecto al sueño, porque si no van a desarrollar muchos trastornos del sueño. Ahora, el tema de los terrores nocturnos, el sonambulismo, son todos fenómenos que se ocurren en la infancia entre los 2 años y los 10 años. El pasarse a la cama es también una situación bastante frecuente de niños que buscan ser acogidos o tener un contacto físico con sus padres. Eso después de una cierta edad ya comienza a transformarse en algo anormal, porque si tu hijo tiene 20 años y se va a la cama, pero lo que sí se ve más infrecuentemente es que personas adultas tienen sonambulismo y a veces conductas sonámbulas muy complejas en las cuales hacen cosas, incluso algunos han cometido crímenes en sonambulismo y dicen que eso es producto del sonambulismo. O hay un sonambulismo que resulta muy alterado, que produce muchas alteraciones en la vida, que se llama la sexomnia, que son personas que en pleno sueño, por así decirlo, atacan a su mujer sin ningún preámbulo y a veces de una forma muy desagradable. Y eso lleva a conflictos. Y eso corresponde a alteraciones del sueño que no son muy frecuentes, pero que se mantienen. Doctor, 2 preguntas con relación a lo que acaba de mencionar. Algunos papás dicen que no le coloque horario a los niños que se vayan a acostar a las 8. Otros dicen que déjalos nomás que se diviertan hasta las 11 de la noche si quieren. Yo lo he escuchado, no, hay horarios de niños y para niños. Y segundo, cuando habla de acciones involuntarias del sonambulismo, pero que producen daño, Claro. y que pueden ser delicadas, digamos. ¿Hasta qué punto eso hay inocencia de una acción en la cual no estoy consciente? Primero, la primera parte. Todo el mundo requiere horarios, requiere normas, requiere conducta con cierta estructura. Lo veo yo, por ejemplo, en el periodo de verano, que los muchachos hoy día se acuestan 3, 4, 5 de la mañana y se levantan 1, 2, 3 de la tarde. Después llega el inicio del colegio, el inicio de la universidad y están dormidos en clase. Les cuesta un mes por lo menos adaptarse y han perdido un mes de clase. Por lo tanto, hay horarios de niños que debe ser un horario de sueño. Un niño depende de la edad, pero tiene una necesidad de sueño que va entre las 9 horas y las 10 horas. Y eso es en la edad de entre los 4 y los 12 años. Por lo tanto, el ideal es que se acueste tipo 9 de la noche a más tardar. En los adolescentes se produce que tienen más sueño, la mayoría.
y por lo tanto van a necesitar dormir, pero ya se van a dormir más tarde. Entonces muchas veces lo que pasa es que vuelven del colegio y duermen una siesta. Y después van a tener dificultades para dormirse de noche. Por lo tanto, se requiere horario que para cada edad son distintos. Pero hay que tener normas y generar normas. Si no, después de adulto, lo más probable es que va a tener un insomnio o va a tener una somnolencia, o sea, quedar dormido en cualquier parte. Y a nivel de la... Cuando ya van creciendo, se altera la fuerza de voluntad. A nivel de esta parte de la psicoemocional que veo yo. Porque un niño que no tiene horarios no tiene tampoco nada a lo que agarrarse, que le dé seguridad. Entonces empieza a perder la seguridad en sí mismo. Ya después no dice voy a subir ese árbol. Ay, no, mejor no. No tiene la sensación de que hay un logro que él puede tener. Por esa parte, lo del horario que dices tú es importante. Y por el otro, ojalá antes de los 12 años se acostaran siempre como a las 8, 8 y media, porque a las 9 de la noche se libera la hormona del crecimiento. Entonces se están perdiendo un momento importante donde los niños empiezan a crecer. Entonces, aunque no estén durmiendo, a las 9 de la noche se aconseja que los niños estén por lo menos acostados, ya estirados. La hormona de crecimiento se produce en la fase 1 de sueño, o sea, tiene que estar durmiendo, si no, no hay generación de hormona de crecimiento. Pero hay muchas hormonas que se producen en la primera etapa 1 y 2 de sueño, así que es muy importante lo que dice, ¿verdad? Ahora, la conducta de una persona que tiene insomnio y que provoca daño. Doctor, o sea, ¿hasta qué punto eso? Bueno, yo no fui consciente, le pegué al señor Chile que me invitó a su casa a dormir, casi lo maté. Porque usted hablaba de que hay cuadros. Yo, no sé si qué tanta frecuencia hay en eso, o sea, raro. No sé si es muy inusual que hay cuadros de insomnio donde la manifestación es provocar un daño, una agresividad. Más usual es estar sonámbulo y despertar en la cama de la vecina. Claro. No, son casos, por supuesto, extremos, no es que se vaya a dar en todas las cosas, y además, por supuesto, cuando ocurre eso, el caso hay que analizarlo, porque puede ser desde un falso positivo, ¿no es cierto?, que usaste la excusa para provocar a lo mejor algo que querías hacer, hasta que eres verdaderamente enfermo. Ahora, yo creo que hay que rescatar lo que hemos dicho acá de los hábitos. Nosotros en general somos una sociedad que estamos corriendo, nosotros corrimos para llegar acá al programa, en el día a día, en la cosa de trabajo, uno a veces tiene, ¿no es cierto?, varios trabajos, no uno solo, se está moviendo, por lo tanto, está en permanente hiperactividad. Y cuando tú llegas a la casa, llegas como a relajarte y bajar, como dices tú, los decibeles un poco, bajar y decir, bueno, ahora nos centramos, y también está toda la importancia de que para dormir bien hay que preparar los ambientes también, y es lo que llaman, ¿no es cierto?, todos los neurólogos y los psiquiatras, ¿no es cierto?, lo que es la higiene del sueño. O sea, es imposible que si, no sé, el señor Chilen está con su teléfono al lado, que le pitea toda la noche, pueda dormir bien. O sea, ahí uno recomienda en general, y aquí yo aprendo mucho de mis hijos también, o sea, mis hijos tienen la costumbre de que a tal hora cuando se acuestan ellos apagan el teléfono. Ni siquiera está en modo avión los chicos, sino que se apaga porque en el fondo hay que descansar y dormir bien. Desconectarse del tema, y no puede haber absolutamente, ahora, si hay algo muy importante, te sonará el teléfono en la casa, si no sé, ocurrió alguna desgracia, pero en el fondo, perdona, para completar la idea, es un poco eso, o sea, bajar las luces, ¿no es cierto?, tipo 8, 9, 10 de la noche ya, ojalá estés con posición o disposición más bien a querer dormir, acostarte en una cama, ojalá que sea, no sé, cómoda, bajar la luz ambiental, no estar pendido con el computador en la cama, o sea, eso es pésimo. Para nosotros es frecuente tener televisores en las piezas que no debiéramos tenerlos, pero casi todos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos, yo por lo menos veo toda la noche. Yo de mi dormitorio, claro, lo erradiqué. Pero sería ideal. Ahora ver los programas por iPhone. Cuando le dice a los niños, anda a dormir, que mañana tienes una prueba importante que hacer, entonces tienes que dormir rápido porque no puedes llegar atrasado. Entonces el niño duerme estresado y eso no le va a generar una reposición. Entonces, independientemente de que a lo mejor se puedan usar hay un montón de grupos farmacológicos, distintos fármacos que uno va a darle para una u otra cosa a las personas. Lo primero, antes que nada, es ver que cada cual, en el fondo, miremos qué es lo que estamos haciendo para intentar dormir. Y tratar de ir haciendo, tomando estos pequeños tips que son, ¿no es cierto?, conducentes a un Pero cuando tienen pesadillas,
hábleme del tema de las pesadillas. ¿Por qué se producen las pesadillas? ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es el tratamiento? Hay gente que nos está mirando en este programa. A mí tengo una alta frecuencia de pesadillas. ¿Cuál es el origen? Bueno, las pesadillas, tanto en niños como adultos, es una actividad onírica, o sea, de sueños, que tienen un carácter amenazante, porque si no serían sueños placenteros. Esto ocurre en una etapa del sueño, que es la etapa de sueño REM, que es la etapa donde tenemos las ensoñaciones, y habitualmente obedecen a situaciones que han sido traumáticas de algún modo durante el día o en la vida. Ahora, hay una edad en la cual, sobre todo en el periodo de la infancia, en la cual el bombardeo de estímulos sensoriales es muy fuerte y el procesamiento es un poco todavía más lento. Entonces los niños se ven, por así decirlo, inundados con estos sueños amenazantes que muchas veces obedecen a cosas mínimas para nosotros, como puede ser alguna situación escolar, alguna discusión con algún niño, que no tienen un carácter grave. Sin embargo, para esos niños eso tiene un carácter grave. Ahora, ¿cómo se tratan? Primero, sabiendo cuál es el origen. Muchas veces el origen se puede determinar. Hay situaciones en las cuales hay una pérdida o hay un conflicto. Pero si no fuera así, se pueden ayudar por lo menos con ciertos fármacos que van a lograr disminuir las pesadillas por un cierto tiempo. Esto habitualmente es por un periodo de tiempo corto. Ahora, yo tengo otro punto de vista, si me lo permite. Sí, te lo voy a preguntar. Si hay algún método que, más allá de los fármacos, que permite tratar los sueños. Lo que pasa es las que, pesadillas, perdón. Sí, lo que pasa es que en el trabajo que es la programación neurolingüística, se hace mucho hincapié en que el inconsciente tiene voz, que se puede traducir en un dolor de estómago, en un dolor de cabeza, en algún miedo y también en sueños. Entonces, cuando tú interrumpes un periodo donde tú estás soñando mucho o teniendo pesadilla, estás como cortando el mensaje de tu mensajero, que es el inconsciente. A nivel, yo sé que ustedes son doctores y son diferentes puntos de vista, pero a nivel de la programación neurolingüística, que une el trabajo mental con el emocional, se habla de que cuando tú tienes un sueño, puede ser placentero, puede ser pesadilla, puede ser hasta sueños eróticos, tienes un mensaje detrás. Tienes un mensaje que tú puedes, con técnicas que son específicas, puedes descubrir cuál es, que no es que si sueñas con esto significa esto otro, no es esa parte, como dices tú, el concepto folclórico, no es eso, sino que se trata de conversar con la situación que soñaste. Por ejemplo, estás soñando una pesadilla, que se te viene el mar encima y que tú te agarras de un bote y es lo único que tienes. Entonces, esta técnica te invita a que tú te conviertas en ese bote, por ejemplo, que es algo inanimado. Te conviertas en ese bote y te des cuenta qué te está pasando tú siendo bote, para qué estás ahí. ¿Para qué sirves? ¿Sirves para ayudar a alguien? ¿Sirves para rescatar a alguien? ¿Sirves para prestar auxilio? Entonces, ¿a quién tú le estarías queriendo decir eso? O sea, hay una ecuación en cuanto a la programación neurolingüística que te dice cómo trabajar el sueño, que no significa interpretar el sueño, sino que significa trabajarlo para entender cuál es el mensaje que tu inconsciente te quiere enviar. ¿A ti te parece que un fármaco interrumpe ese proceso? El fármaco es como que alguien te traiga un mensaje y que tú le pegues un disparo al mensajero. No sabes cuál es el mensaje. No necesariamente, porque si tú tienes niños, primero lo que tú has comentado es muchísimo más antiguo, el origen viene desde Freud, que es el que hace la interpretación de los sueños. Claro. Sí, pero Freud lo interpreta con su mirada personal, o sea, si sueñas con sexo es porque estás reprimido, si sueñas con un falo es porque tienes venganza con los hombres. O sea, hay una interpretación de Freud que también está bastante discutida, donde él
personalmente se pone él a interpretar pero los sueños. Freud es mucho más potente que el PNL, que está bien cuestionado. Pero no, O sea, no estoy discutiendo si está bien pero o mira, que está de mal. psicoanálisis Desde tiene un Freud- respaldo Sí, distinto. pero Desde discúlpame, que no Freud- estoy discutiendo si está uno mejor Ahora, u otro peor, sino que simplemente doctor, que son formas de... en la PNL, perdona, en la PNL se insta a que la persona evite los medicamentos. Hay situaciones en donde un medicamento es muy útil, problemas que son de salud, donde por supuesto que sí, pero en este tipo de cosas que son psicológicas, emocionales, cuando tú le tomas medicamentos, interrumpes Le quitamos un los proceso clientes a natural. los PNL. Doctor, Así es, doctor sí. Patricia, si usted quiere soñar con una marca, yo le recomiendo que empiece a soñar con Chevrolet. ¿Dónde puede comprar un Chevrolet? En el mejor concesionario, el que uno sueña. Inalco. Ahí podrá encontrar ofertas espectaculares, diversos modelos de todos los colores, como el Camaro de color azul que le gusta al señor Chilling, Ahora que soy búho, que de repente se convierte en un Camaro de color rojo que le gusta a Patricia Valenzuela. Y lo que es mejor, usted puede dejar su vehículo en parte pago, se lleva un hermoso vehículo nuevo en cómodas cuotas mensuales, con un CAE bastante razonable, bastante bajo. En www.inalco.cl hay ideas, las ofertas que hay y cómo acceder a ellas. Inalco, líder concesionario en Chevrolet. perdón, pero el medicamento muchas veces causa temor y por eso que surgen estas alternativas al medicamento, porque dicen, con el medicamento voy a dañar el hígado del niño. Está por otro lado unos medicamentos alternativos como el Melipaz, que al parecer viene de una fuente natural. Entonces también tenemos la homeopatía y abrimos también la gama a la chantología en todas sus variedades posibles también. Entonces por eso me gustaría que usted dirimiera ese punto. Yo quiero complementar algo con relación a lo mismo que señala Mario y las otras alternativas que no son médicas que señalaba anteriormente Patricia. Algunos piensan que el fármaco lo único que hace es esconder, que es un parche, ¿ah? Y además que tiene todos estos peligros que acaba de mencionar Mario. Pero más que los peligros, que es un parche, que no es la solución. Y que la solución va en otro tipo de tratamiento. ¿Qué opinan de eso? Sin lugar a dudas. Yo les quiero... Sin lugar a dudas sí, sin lugar a dudas no. Sin lugar a dudas sí. Pero quiero señalar que primero la sociedad en que vivimos muy enferma. Y una de sus expresiones es el tema del sueño. La gente llega corriendo a sus casas después de una jornada muy larga, después de un transporte muy largo. Por lo tanto, esas 8 horas ya son inexistentes. Y quieren dormir. Entonces, cuando viene una familia con un niño que tiene una pesadilla, no tienen tampoco la paciencia para hacer un tratamiento que va a demorar semanas o meses. Quieren esa noche ya que el niño duerma bien. Entonces, esto es un tema que evidentemente no es al fondo, es simplemente un tratamiento que es para un periodo de tiempo que tiene que ser corto, no más de un mes, y que muchas veces logra ahí tener un efecto. Ahora, si no lo tiene ahí, se le va a recomendar que haga todos los tratamientos adicionales, como nosotros tenemos en nuestro centro psicólogos que van a tratar el tema con los pacientes. Sí, hoy en día también tenemos que pensar que la medicina también ha ido cambiando. O sea, aquí no estamos hablando de un rojo y un negro en oposición, ¿no es cierto? Sino que en todas partes también están los matices y cada vez más los médicos también estamos trabajando en lo que la otra vez lo mencionábamos, la importancia de los equipos de trabajo, en que se incluyan, ¿no es cierto?, psicólogos, ojalá, todas las técnicas, ¿no es cierto?, de medicinas que nosotros hoy en día llamamos complementarias, que no son oposición al medicamento, sino que complementan y ojalá, a lo mejor si ese niño o el adulto, porque por ejemplo, a mí lo principal, yo creo que cuando me invitaron al programa, yo dije, me estarán invitando porque también duermo pésimo. O sea, dentro de mi profesión, los primeros años yo fui anestesióloga, o sea, pasaba noches enteras sin dormir, 2 turnos a la semana, más al otro día seguir funcionando, y eso al final te altera todo el ciclo del sueño. Y también sufría de muchas pesadillas cuando chica. Entonces, para mí era terrible pensar en ir a acostarme porque sabía que me iba a despertar 3 o 4 en la mañana llorando por algún sueño que se me repetía, hasta que finalmente
días, semanas después, ocurría algo muy parecido al sueño. Entonces era un terror de ir a dormir. Entonces yo creo que era súper importante todo, porque te acompañaba la familia, pero el descansar al menos ya un día a la semana, tómate, no sé, incluso una agüita, no sé, con palito de naranja o qué sé yo, toda una melipaz o lo que sea. No solamente vas a tener que tomar un benzodiazepínico, te relaja y logras, ¿no es cierto?, terminar y cortar ese ciclo de sueños tan malo. ¿Es mito? Pero todo es complementario. ¿Es mito o realidad cuando uno ve la lectura de estos temas, incluso la que está en internet? Si tú sueñas con esto, significa esto. Lo que decía Patricia. Si tú sueñas con tal cosa, significa esto. Yo digo que eso no es así, No, lo que tú mencionabas, no lo mencionabas como que tú lo declaras. Claro. O sea, pero te digo, ¿qué tan eso es mito, qué tanto es realidad? Una. Dos, cuando uno sueña cosas que sí se cumplen. Los dos, quiero saber los dos temas. Bueno, no hay un diccionario de los sueños en que uno diga, mire, soñé con agua, significa tal cosa. Soñé con fuego, tal cosa. Uno puede tener alguna indicación. Ahora, pero no importa que cuando yo permanentemente sueño con agua, no ocasionalmente, ¿significa algo? No puede que no signifique absolutamente nada. Yo creo que no significa mucho. Ok. Pero puede tener algún carácter general, pero no que me indique que eso es tal cosa. Para eso tendríamos que estar con una bola de cristal y estaríamos atendiendo. Porque algunos lo dan como una base científica extraordinaria. Sí. O sea, yo quiero decir una cosa histórica. En la época de los egipcios, por ejemplo, nadie se atrevía a hacer una campaña militar sin llamar a los interpretadores de sueño. Alejandro Magno tenía interpretadores de sueño, eso era un trabajo muy, muy importante. Yo en ese caso, si hubiera nacido en esa época, estaría interpretando sueños, sin lugar a dudas. Pero eso, interpretación de esos sueños, viene desde la época muy antigua. Ya, pero es un campo absolutamente relativo, no hay base científica, si uno... Yo no puedo hablar de eso porque me encuentro muy distante de eso. Ya, y cuando pero uno... Jung trabajó eso, ¿no? ¿Ah? Jung, Carl Gustav Jung. Claro, por supuesto. Pero cuando hay un sueño que yo sueño y se cumple, sueño y se cumple. Eso... O sea, una premonición del sueño. Bueno, esos sueños premonitorios existen, tienen algún carácter, porque nosotros estamos bombardeados por una cantidad de información que tú no la procesas desde el punto de vista intelectual, la procesas muchas veces desde un punto de vista inconsciente. Y en el inconsciente se te va a presentar eso como una respuesta. Y eso puede ser un sueño premonitorio. Pero tampoco yo me dedico a eso, así que no soy la persona autorizada para responder. Pero la doctora dijo que sí se le cumplían sus pesadillas. Yo tampoco trabajo en la cosa, pero sí les puedo decir que más de alguna vez tuve cosas parecidas. Entonces ahí también uno entra de repente a cuestionar. Yo creo que la medicina de hoy nos queda muy corta. O sea, yo creo que hay muchas cosas más de las que estudiamos durante, ¿no es cierto?, los 7 años de carrera. Hay cosas hoy en día que a lo mejor todavía no somos capaces como de entender bien bajo nuestro tipo de pensamiento. O sea, si nosotros nos vamos de repente a la parte oriental, piensan todo, es una forma de pensar, una forma de tratar milenaria, muy antigua, muy distinta a lo que hacemos nosotros en el occidente. Por lo tanto, yo creo que también conocer de los dos mundos nos ayuda. Yo te puedo decir en el tema nuestro, o sea... No, claro, no sé si era porque yo lo soñaba, después pasaba, o al revés, pero de alguna manera a mí me causó por muchos años mucho conflicto. Después lo logré superar porque, bueno, yo creo que también se superaron algunos temas como ahí de algunos temores, pero y hoy en día no tengo la sensación, o si sueño no lo recuerdo. Pero yo creo que durante mucho tiempo sí pasó y a mí me ocasionaba mucha angustia. Yo habría sido feliz ahí de haber ido a su consulta, doctor, para poder dormir tranquila al menos un tiempo. Pero, un par de noches. Pero si en el fondo eso, uno tampoco espera todos los días, porque todos los días son distintos. Yo trabajo en una situación, lo comentábamos acá, con pacientes que tienen cáncer y muchos de ellos enfermedad avanzada. O sea, el temor de llegar a la noche, para ellos les recuerda todo el tiempo que estoy cercano a la muerte. O sea, también uno ahí
y lo preguntabas delante tú, o sea, de repente a los niños y incluso nosotros a las familias les decimos ahí en la última etapa que les dejen prendida una luz chiquitita, ponen estos tutos, ¿no es cierto?, que son pequeños farolitos con luz, porque la oscuridad absoluta que se produce en la noche, en que se sienten que están solos, ¿no es cierto?, que no tienen a una persona al lado que los pueda estar mirando, los lleva a enfrentarse con su día a día, con su proceso de enfermedad, con la cercanía a la muerte. Entonces yo creo que todas esas cosas uno puede ayudarlas y orientarlas con pequeñas cosas. Pero la asociación que se hace de una manera radical, que no es saludable que los niños vean películas de terror, porque eso sí que va a producir sí o sí un trastorno del sueño. Eso está demostrado que es así. Cuando hay ciertos tipos de películas, ni siquiera para niños, en adultos produce sí un efecto de trastorno en los sueños. Cualquier cosa que te afecte emocionalmente va a afectar todo tu trabajo físico. Si tú emocionalmente te afectas con una imagen fuerte o con una... Hay imágenes de guerra, ahora aparecen las noticias. Cualquier cosa que te mueva a nivel emocional te va a generar un trastorno físico, porque las emociones tú las sientes a través del trabajo químico que hace tu cerebro. No es una cosa energética, reiki o invisible. Tú tienes alegría o terror o miedo, lo que sea, y eso lo sabes porque tu cerebro te envía la química que te dice ten miedo, o ten alegría, o ten paz. Entonces, si tú te estás viendo las noticias, por ejemplo, antes de dormir, que los robos, que los asesinatos, que la guerra, obviamente te vas con esa química en tu cuerpo, no vas a poder dormir tranquilo. Por eso que sí es una cuestión científicamente comprobada que los niños que ven cosas feas lo guardan en su cerebrito, porque a nivel químico lo están guardando. Incluso se habla de que los niños que tienen trastornos para dormir es porque cuando están en su periodo de gestación, la mamá le transmitió a través de la sangre, le transmitió al feto sus emociones. Y eso a nivel del ADN queda en la sangre del niño. Eso no es una cosa que esté flotando, doctora? por supuesto que sí. Porque yo no lo conozco y es un tema que yo me he preocupado. Esto de que durante el embarazo las madres escuchan música de Mozart sobre todo. No es que el feto escuche, la mamá escucha y le genera una emoción a la mamá, y la mamá esa emoción la transmite a través de químicos por la sangre al feto. Eso yo lo he escuchado no es que el niño muchas veces, la música, que un mal embarazo, no fisiológico, sino que psicológico de una mujer, por angustia, sentimientos de abandono, mucha tristeza, un embarazo muy llorado, sí tiene un efecto en el feto. Eso, ¿a usted le parece que eso no hay base científica que compruebe? Lo que pasa es que nace el bebé y la madre sigue con su estado depresivo, con su angustia. Y ahí sí que en ese momento le transmite eso. Ahí se lo sigue transmitiendo, pero a nivel Pero no entiendo eso, porque ¿por qué mientras está en el vientre no se lo transmite y ahora fuera del vientre se lo va a transmitir? O sea, no entiendo cuál es la diferencia. Científica lo que está diciendo, sí, hay evidencia científica. Es que tú hablas del PNL, que no es científico, pues, Patricia. Si eso es lo que te está diciendo el doctor. Te llevo la contra porque hablas de algo que es pseudocientífico y ha sido criticado por charlatán. Escúchame, bueno, esa es tu opinión y la respeto. No es mi opinión, es la opinión. Cuando tú tienes un hijo en tu vientre, eres una persona. Eres solamente una persona, no son dos. Le estás dando de tu sangre, tu trabajo celular, tu respiración, tu emoción. Muy radical, como que queda en el DNA de la persona, del bebé. O sea, como que a través de la sangre queda ya impregnado a través de la sangre queda en el sistema genético. ¿Por qué los doctores dicen que si un papá tiene diabetes, el hijo probablemente va a tener diabetes? Porque dicen que se transmite a nivel de ADN, ¿verdad? Porque genético. Son químicos, claro. La emoción también se transmite a nivel de ADN porque pasa a través de químicos por la sangre. Por lo tanto, también es química y no es pseudocientífico. Que te digan los científicos, lo que estás diciendo no es efectivo. Pero... Bueno, pero es el punto de vista que estoy planteando aquí. Pero tú vendes otra cosa. Yo no vendo nada. Yo no vendo nada. Tú yo vendes estoy dando terapias mi de opinión. PNL. Yo estoy dando mi opinión. PNL ya está súper cuestionado.
Pero por ti. Por mí, no, yo no soy el único, te dije el doctor, El doctor, programación Pero neurolingüística. yo voy a salir por en favor. defensa de la PNL, porque Ya. dentro, bueno, cuando nosotros hacemos Se para el ocupa momento hasta para la venta la de cosa. intentar, porque en el Para fondo ti te podría servir. cuando uno tiene que también intentar ponerse en el lugar del otro, uno para estudiar, ¿no es cierto?, pasa por muchas cosas, desde yo en mi trabajo he hecho estudios desde el budismo, estudié programación neurolingüística, hipnosis clínica, un montón de cosas que de todo he ido tomando algunas cosas que sí me han servido para el tratamiento de los pacientes y también en el fondo de vida. En cuanto a la programación neurolingüística, sí sirve mucho en lo que es comunicación. Uno aprende, ¿no es cierto?, a través de movimientos de los ojos, de mirar a la otra persona, saber en el fondo si la persona que tienes enfrente te está hablando, ustedes lo tienen que vivir a día con claro, sinceramente o no, o si está mirándose de cierta forma, yo voy a Eso saber que es está... tan falso que ningún tribunal del mundo lleva expertos en PNL para determinar si un testigo está diciendo la verdad o la mentira. Por ejemplo, es tan evidente. Pero en el del FBI, o sea, pero ¿por qué va a en el salir con los extraterrestres ahora? Pero en el nivel yo me niego a seguir pero en el nivel de, conversando. de lo que estamos hablando de la comunicación, del estar, de ponerle atención al otro, sí te sirve. Mira, No, pero es son muy cosas falso, así es muy muy charlatán esa puntuales. cosa. Doctora, No, yo no creo que yo sea le voy a charlatán comentar eso. que hoy día las facultades de medicina, especialmente de Estados Unidos, han incorporado esta medicina no tradicional, pero fundamentalmente han incorporado la acupuntura en el tratamiento del dolor, Sí. la relajación, la hipnosis, pero hasta ahí llegan. Y la meditación. Esas serían las áreas que han incorporado. Pero le coloco un tema. Sí. Usted decía que no está comprobado que colocar la música de Mozart produce un efecto. Lo dijo antes. Sí, claro. Eso no está, científicamente no está comprobado. La de Maluma sí, no es una broma. No, La de la noche, sí, eso sí. Entonces, sin embargo, en la primera parte del programa usted dijo que era saludable y que lo recomendaba incluso rezar, orar por los niños en la noche. Cierto. Entonces, no entiendo la diferencia. No, ¿Dónde está la diferencia en que una música no y rezar sí? No, ¿Dónde está la diferencia? Lo que pasa es que con respecto a la música en el feto, no se ha demostrado que aumente el nivel de intelectual, porque para eso es para el nivel intelectual. Y hay toda una corriente de que la música de Mozart fundamentalmente mejora el nivel intelectual en la maduración de los niños. Eso no está demostrado que así sea, pero yo no me opongo a que le ponga música a un embarazo, a una mujer embarazada. Si mientras no le haga daño, ¿cuál es el problema? Yo le quiero recomendar, doctora, Patricia, don Mario Chilling, si es que usted necesita arrendar un auto. No, yo tengo auto, ¿por qué voy a arrendar auto? Es que algún día lo pueden chocar, ojalá que nunca le ocurra eso y se va a quedar a pie. La mejor opción la encuentra en Dunamis Rentacar. Vehículos mecánicos, vehículos automáticos, la mejor relación precio-calidad en Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Es que yo estoy en Viña, también hay una sucursal de Dunamis en Viña. Es que yo estoy en Concepción, más al sur, también hay una sucursal de Dunamis en el sur. www.dunamis.cl. Haga sus reservas ahí online, aproveche los descuentos que hay en las promociones de fin de semana. Dunamis Rentacar. Se expande la empresa, se expande Dunamis. Así que usted es un opositor férreo del PNL. ¿Qué es Sí. el PNL? Primero, programación neurolingüística. Sí, es Entonces, trabajar- yo he escuchado la siguiente versión doméstica del PNL, que es como que tu vida es un computador y donde tú puedes programar tu computador reseteando las cosas que no son un aporte y construir nuevos programas que te permitan resolver conflictos que uno tiene internamente. Claro, en una forma científica, o sea, metafórica, se puede explicar así, pero más que tu vida es como que tu cerebro fuera un computador, en donde tú puedes llenarlo con información pirata o puedes llenarlo con información Mac. Va a depender de ti, va a depender de dónde enfoques tu atención, de dónde enfoques tu emoción. Va a depender que no enganches con situaciones negativas y que sí te estimules con situaciones positivas. O sea, va a depender en el fondo de que tú tengas autocontrol, un dominio de tus emociones, una autorregulación emocional, ¿entiendes? Para no caer en excesos, ni en fanatismo, ni en nada, sino que respetar
y también ser empático, porque no todo el mundo tiene la misma percepción de las cosas y eso es así, no se puede, todo el mundo tiene su experiencia de vida y en base a eso va a tener también sus resultados. Entonces, la PNL trabaja en ese nivel, a nivel de cómo tú puedes, con mejores pensamientos acerca de tus capacidades, acerca de los demás, tener un mejor resultado en la vida, ocupando palabras que te potencien, ocupando situaciones emocionales con las cuales tú te rodeas y que te generan una vibración positiva. Eso lo acompaño yo con la hipnosis ericksoniana, con el periodo de todas las terapias Gestalt. O sea, hay un apoyo científico detrás donde se está usando la PNL, inteligencia emocional, hipnosis. O sea, no es una situación como que se agarró en un centro de madres algo y se utiliza ya, ahora vengan porque les voy a hacer una clase. No es así. O sea, hay una rama que se abre donde tú puedes conversar con un doctor, donde tú puedes conversar con un abogado, con un empresario, y que a todo el mundo tú le tienes un espacio. Porque hay empatía, porque hay una capacidad de entendimiento, porque eso te da la PNL, te da la posibilidad de comunicarte en el ámbito que tú te encuentres. Agustín Zamora. De autorregulación. Karl Popper, Mario Bunge son epistemólogos que han estudiado cuáles son los requisitos que debe cumplir una disciplina para que sea científica. Lo que ha descrito Patricia puede ser un arte, puede ser una manifestación cultural como el tarot, por ejemplo, como la astrología, pero no es ciencia. Porque no se sigue bajo el método científico, por eso que el PNL está descartado como ciencia, es una pseudociencia, es una falsa ciencia. Se hace pasar por ciencia, pero no es ciencia. ¿Pero quién lo hace pasar por ciencia? Si yo dijera yo soy doctora, ahí lo podrías decir, pero yo soy coach. Léete a Kuhn. Soy una persona a Kuhn, que... la estructura de las revoluciones científicas, lee epistemología y ahí te vas a dar cuenta por qué estás tan errada. Bueno, Doctor, gracias. Pongamos lo que es un arte. Un arte, También, claro. oye, también la medicina es un arte, ¿ah? Es por una parte una ciencia y es un arte. No, pero cuidado. Cuando alguien tiene un problema, un trastorno del sueño, una pesadilla, algo que me está afectando la vida diaria, yo no voy donde un artista. ¿Ah? O sea, honestamente, yo no voy donde un artista. Yo voy donde alguien que me puede ayudar a sanar este tema. Sí, pero por eso es súper importante la terminología, porque me imagino que la gente que recurre a Patricia Valenzuela y que le ha ido bien es porque han encontrado una solución sólida frente a un problema que tienen, ¿ah? Y no a un artista, o sea, por colocarle un nombre que usted lo mencionó. No, lo menciono de la siguiente forma. Para cada paciente hay un ámbito de tratamiento. Evidentemente que para los pacientes que trata Patricia, ellos ya van donde ella porque sienten que las puede ayudar. Y eso es lo mejor que puede pasar. Ahora, cuando vienen a donde un médico desde el punto de vista, por así decirlo, científico, exclusivamente van con una disposición a ser tratados de una forma. Y cuando yo digo que todo esto además requiere un arte, que es el arte de curar, es porque se requiere además que lo que yo le sugiero a la persona se lo hago de un modo tan atractivo que la persona se siente que le estoy dando una herramienta que es de utilidad. Doctor, pero eso hacen los curanderos. Entonces está comparando lo mismo que hace con un curandero. No, lo que digo es que si yo le digo a una persona, voy a poner un ejemplo muy estúpido, este medicamento le va a hacer bien. Si yo le explico por qué le va a hacer bien y soy convincente, va a tener un mejor efecto que si yo le digo y se lo paso nomás. Pero el efecto totalmente placebo. De acuerdo. No, porque hay un efecto agregado que es el efecto de sentir que algo va a funcionar. ¿Es el efecto placebo? Sí. Es un efecto placebo. Porque yo le puedo pasar una pastilla, publicidad gratis, M&M. Él no sabe que es M&M, tómase esta pastillita de M&M y usted se va a sentir fantástico y el tipo se toma el M&M y porque hay una cosa psicosomática. Sí, pero es cierto. Pero cuando son medicamentos que tienen un buen efecto y además yo lo convenzo de que tiene que tomarlo en forma regular y hacer un tratamiento, no lo va a abandonar. Y eso es una cosa muy importante. ¿Cuánto del tema de los trastornos de los sueños es más bien un campo de la psicología
más que un campo de la psiquiatría? Cero. ¿Cero de la psicología? Cero. Aquí Pero faltó que viniera mi amigo Yoyo Agostini. Cero. Ahí está dando la respuesta. Bueno, porque en el fondo, si usted me está diciendo que no pertenece al campo de la psicología, que es cero, me imagino que para PNL debe ser menos cero. No sé. Dígala firme. No digo la firme porque Usted no se quiere mojar el... yo ya dije que para cada paciente hay su terapia. Cuando hay un paciente que llega y va a un centro budista, porque ahí va a encontrar su alivio. Por ejemplo, tiene un cáncer. Y entonces llegan y va a una actividad que es de carácter espiritual. Le va a hacer muy bien si él cree que eso es lo que le corresponde. Porque además tú tienes que pensar que en general las personas, no hablemos siempre de pacientes, las personas buscan también muchas alternativas. O sea, una es la consulta con el especialista, que puede ser, ¿no es cierto?, un psiquiatra, un neurólogo, complementado con un psicólogo, ¿no es cierto?, complementado con una terapia. Uno empieza a buscar por todas partes hasta tener respuesta a su problema. Muchas veces no basta con el tratamiento que damos los médicos y hay que buscar por otras alternativas. Yo creo que en estas alternativas hay que tener mucho cuidado, creo tú, como dices tú, porque también hay alternativas que en el fondo lo único que buscan es sacarle dinero a las personas y no son, ¿no es cierto?, reales. Pero sí, dentro de todo hay una gran gama que sí está hoy día validada. El Ministerio de Salud también está validando muchas terapias complementarias, no sé, partió la acupuntura, ¿no es cierto?, las flores de Bach, están ahora también estudiando, este año están estudiando todo lo que es el Reiki. Por lo tanto, hay distintas cosas para normar y decir, estas personas también bajo cierto estudio están capacitadas para hacer este tipo de Doctora, tratamientos. yo no tengo problema en que se ofrezca esto, pero no que vendan pomadas. Es decir, esto Nadie es quiere que científico vendan pomadas, y esto no ¿sí? es científico. De acuerdo. Entonces, si yo voy a una tarotista, yo no espero que me venda la pomada, que su labor es científica y la astrología no es científica, pero yo voy, pago y me satisface un ratito con eso. Si voy a alguien que me hace acupuntura, fantástico. Pero si voy donde una doctora, donde un psiquiatra o un psicólogo y ese psicólogo me vende algo que no es psicología, que no es científico, entonces a mí me parece que hay que denunciarlo. Y por eso que yo he sido tan estricto aquí, no es por ser pesado con la Pati, pero yo no puedo estar callado escuchando cosas que a mí no me parecen de acuerdo a mis convicciones y conocimientos, y estudié un magíster y doctorado en filosofía de la ciencia y estar escuchando algo que se hace pasar por ciencia y no es ciencia. Tan simple como eso. Doctor, Patricia, don Mario Schilling, gracias por participar en este programa. Siga debatiendo ahí de las redes sociales. Es un tema que genera polémica. ¿Y está de acuerdo con lo que dice el señor Schilling? ¿O está más bien de acuerdo con lo que dice Patricia? Debata ahí a través del WhatsApp, a través de Twitter, o si lo prefiere, nos llama también, o por Facebook. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl